Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta segunda emisión de su programa, El Anecdotario de lo Paranormal, donde su historia debe ser contada. No digo más, vamos a comenzar con esta historia que viene a cargo de un gran amigo, un gran conocido de todos nosotros aquí en nuestro bello municipio de Papantla del Arte, Veracruz. Los dejo en las buenas manos de nuestro querido amigo Don Guti. Yo soy Naín Franco y en ausencia de Víctor Fraber, comenzamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Guti de Luna y quiero contarles una anécdota que nos sucedió durante el trayecto de nuestras labores cotidianas que realizábamos en años anteriores. Fue en el año 2005, a mediados de el mes de noviembre. Esta anécdota nos sucedió a mi compadre, que en paz descanse, el señor César González Díaz, el cual era encargado mío, yo era el conductor. Para empezar con esta anécdota, yo quisiera que supieran que mi compadre y yo éramos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Como les comento anteriormente, mi compadre ya es finado y yo, gracias a Dios, soy jubilado de esa empresa. Como les decíamos, fue en el año 2005, a mediados del mes de noviembre, si no mal recuerdo. Nuestro turno era de 3 a 10 y media de la noche. Trabajábamos de miércoles a domingo en la agencia Papantla de Olarte, Veracruz, con adscripción a la zona Poza Rica. Cierta noche nosotros ya estábamos por retirarnos cuando el operador de Poza Rica nos habla que hay un reporte en la comunidad de Poza Larga, Papantla, que está aproximadamente a unos 45 minutos. En aquellos tiempos, esos 45 minutos para llegar a esa comunidad lo eran porque saliendo de Papantla, de esa población, era pura terracería. Hoy ya está pues la carretera más transitable. Obvio, ya te haces menos tiempo. Pues sí, amigos, como les comentamos, nos dan el reporte, salimos de la agencia, nos dirigimos a esa población. La primera población que pasas es Vicente Guerrero y la población de Cazuelas. Y antes de llegar casi a la entrada de la población de Cazuelas, existe un cementerio que está casi a borde de la carretera. Como comentario, toda la terracería, muy fea la terracería esta, porque ya ni grava tenía, era casi pura tierra. El tramo entre Vicente Guerrero a Cazuelas son como de 15 a 20 minutos. Llegamos a la población de Cazuelas y de ahí llegamos a la población de Poza Larga como más o menos como a eso de las 12 y media de la noche. Y sí, efectivamente estaba un sector sin servicio e inmediatamente nos abocamos a ver cuál era el problema, el por qué no tenían servicio. La gente nos comenta, tenían aproximadamente 2 días que no tenían servicio y les dijimos que si no habían avisado, nos dijeron que sí, pero que habían ido otros compañeros por la mañana y se les volvió a ir el servicio de energía eléctrica. Y entonces, pues la conclusión, la lógica es de que algo está metiendo falla en la línea de distribución. Nos abocamos a buscar la falla, se nos volvió muy complicada el trabajo, ya que como ya era muy de noche y el vehículo no entraba hasta el punto de referencia en que no tenían servicio la gente, ya que estaba en un cerro. Todo lo hicimos a pie, revisando poste por poste, hasta que encontramos la falla. Era una acometida o un cable del poste hacia una casa que se había dañado por falso contacto, por calentamiento, y eso fue que se disparara el transformador. Lo eliminamos, cerramos el transformador, llegó el potencial, pero para eso
el tiempo había transcurrido cuando nos retiramos de Poza Larga. Eran 2:45, entre 3 de la mañana. Salimos despacio, llegamos a la población de Cazuelas. Salimos de la población de Cazuelas hacia la población de Vicente Guerrero. A la salida de Cazuelas, antes de llegar al cementerio, vimos como a unos 20 metros de distancia que venía pues una persona con un mecapal cargando su leña y traía la vestimenta típica de esa región. En ese momento, antes de que llegáramos cerca de la persona esa, nosotros íbamos de regreso hacia lo que es Vicente Guerrero para después llegar a Papantla, y él venía de Vicente Guerrero hacia Cazuelas. La camioneta empezó a tironearse. Llevamos una camioneta 350 como queriéndose apagar, y las luces empezaron a quererse apagar, como a titilar. Salimos del cementerio, cruzamos el cementerio, y él también nos cruzó y lo perdimos de vista. Cuando salimos, pasamos el cementerio, la camioneta volvió a agarrar su ritmo, el motor normal, las luces normales. Pero empezamos a sentir, mi compadre y yo, un frío, un escalofrío muy fuerte, y seguimos avanzando. Antes de llegar a Vicente Guerrero, vimos que venía otra persona, y grande fue nuestra sorpresa, que era la misma persona. Y me dice mi compadre, que no es el mismo que pasamos hace rato, o que nos pasó hace rato. Y yo le dije que sí, que sí era el mismo. La camioneta volvió a hacer lo mismo, quererse apagar la máquina, el motor, y las luces empezaban a titilar, el escalofrío, el frío intenso que nos empezó a invadir. Cuando nos pasa a un lado y nosotros también, con el vehículo, lo pasamos de largo, voltea a vernos, y grande fue nuestra sorpresa, que se nos queda viendo y nos sonríe macabramente, como con una risa burlona, y sus ojos en ese momento, cuando lo vimos, eran unos ojos tenebrosos, ojos rojos que le brillaban intensamente. Este personaje se nos queda viendo, pero ya no avanza, se queda parado, y yo empiezo a temblar, me entra un terror. Mi compadre también quiso balbucear, pero no logró sacar nada ni decir nada. Yo no sé cómo mi pie, que iba en el acelerador, no sentí ni cuando aceleré. Yo sentí que el tiempo se detuvo. Cuando yo me di cuenta, iba yo casi a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y los 80 kilómetros por hora
tú los desarrollas en una carretera en buen estado, pero yo le imprimí esa velocidad sin querer. Yo siento que mi pie se me engarrotó, se me entumió en el acelerador, y cuando reacciono, yo ya estaba en Vicente Guerrero, y al reaccionar siento que yo iba a una velocidad muy tremenda y me freno. En ese entonces, al frenarme, pues yo llevaba el cinturón de seguridad, me dio un golpe en el pecho muy fuerte, pero gracias a Dios el cinturón me ayudó mucho. Y mi compadre, como les digo, que en paz descanse, aunque llevaba puesto el cinturón de seguridad, se golpeó en el parabrisas y se abrió la frente. Me paro yo en una tiendita que era de un amigo llamado Fernando, y le toco la puerta, nos abre y se asombra al vernos, y yo le comento que lo que nos había pasado. Él muy amablemente nos invita unos caballitos de tequila, nos los tomamos y empezamos a calmarnos. Y él nos dice que efectivamente el cementerio que está antes de llegar a la población de Cazuelas, se aparecía esa persona o ese personaje que pues no era ninguno ni otra cosa, era la pura maldad, era una cosa maligna, y que a muchos les había pasado esa situación, y que parecido a mí aceleraban el vehículo cuando salía esa persona y muchas veces llegaban a chocar. Inclusive ya había habido 2 decesos, y que muchas personas evitaban caminar a esas altas horas de la noche. Ya después de las 11 ya no había quien fuera hacia las Cazuelas, o de las Cazuelas fueran a Vicente Guerrero. Y nos comentó también que en ese cementerio habían visto a personas haciendo rituales, a personas que no se sabe si eran de esas comunidades o no. Tomamos nuevamente el camino hacia la agencia Papantla, sin hablar, buscando la lógica de toda esa situación. Y mi compadre no me dijo, como siempre nos despedíamos, compadre, hasta mañana o buenas noches. Cada quien salió por su rumbo. Yo llegué a la casa suya, y no pude conciliar el sueño, y pues esto lo recuerdo porque fue una vivencia, una experiencia que pues no se lo deseo a nadie, y casi no lo he comentado con nadie. Yo lo hago en este momento por petición de un muy buen amigo, pero créanme que sí es una cosa muy aterradora. Bueno, amigos míos, espero que les sea de agrado esta pequeña remembranza de esa pequeña experiencia que tuvimos, y no me despido, sino que les digo hasta luego, y próximamente, primeramente Dios, les haremos llegar otras anécdotas que nos pasaron en el tiempo en que estuvimos trabajando, y Dios me los bendiga y cuídense mucho. Bueno, pues, ¿qué les ha parecido esta historia? Antes de todo, quiero agradecerle a don Guti y claro, mandar un saludo a todo el personal de Comisión Federal de Electricidad. Y pues claro, pues es una historia de vida, son historias que se cuentan en las rancherías. Y si tú tienes una anécdota, por favor coméntanos y compártenos por vía audio. Yo soy Naín Franco, Inocencia de Víctor Fraber. Les decimos muy buenas noches. Esto es El Anecdotario de lo Paranormal.
Adiós.